2025 no ha sido un año normal. Y créame, llevo décadas investigando lo inexplicable, lo que escapa a la lógica convencional, pero esto es diferente. Lo que hemos presenciado en estos 12 meses supera cualquier cosa que pudiera imaginar. Ha sido un año de cumplimiento profético, un año en el que las páginas de la Biblia han cobrado vida ante nuestros ojos. Y lo más inquietante es que apenas hemos comenzado. Miren el mapa. Rusia en guerra, Israel en guerra, Sudán ardiendo, Myanmar desangrándose, Tailandia tambaleándose, Venezuela al borde del colapso, conflictos en cada continente. Y lo peor de todo, rumores de guerra nuclear. Hace 2000 años un hombre llamado Jesús de Nazaret advirtió exactamente sobre esto. Oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación. Pero hay algo aún más perturbador. Muchas naciones se han vuelto contra Israel. Israel lanzó una ofensiva terrestre en Líbano, intercambió fuego de misiles con Irán y Yemen y se enfrentó a Siria en la frontera. 5 frentes y un único objetivo: Jerusalén. El profeta Zacarías también nos advirtió: Jerusalén será una copa de temblor para todas las naciones. Todos los pueblos de la tierra se reunirán contra ella. En septiembre de 2025, Israel invadió Gaza por tierra, el antiguo territorio de los filisteos a lo largo de la costa. Sofonías lo escribió hace 2600 años. La costa del mar pertenecerá al remanente de la casa de Judá. 3 profecías, 3 cumplimientos, todo en un solo año. Pero esto no ha terminado. Los conflictos no están disminuyendo. Las tensiones están a punto de estallar. China observa a Taiwán con ojos de depredador. Filipinas y Japón están en alerta máxima. India y Pakistán al borde una vez más. Jesús no lo llamó el fin. Dijo: todo esto es el principio de los dolores de parto. Lo que presenciamos en 2025 fueron solo las primeras contracciones. Hoy vamos a ver cómo cada evento profético de 2025 apunta directamente a 2026 y lo que la Biblia dice que viene después. Y se lo advierto, lo que van a escuchar no es agradable, no es reconfortante, pero es necesario. La primera profecía que debemos examinar tiene que ver con Jerusalén. En junio de 2025 ocurrió lo que muchos temían. Israel lanzó una ofensiva devastadora simultánea contra Irán, Gaza y Líbano. Pero esta vez el mundo dijo basta. La reacción fue una cadena imparable. Turquía condenó. Irán se movilizó. La ONU exigió investigaciones inmediatas. Pero la parte más impactante estuvo en las calles. Desde Londres y París hasta Nueva York, miles de personas clamaron por sanciones. Esto ya no era un conflicto regional. Era el mundo entero contra un solo país. Pero esto estaba escrito en la Biblia. Haré de Jerusalén una copa que hará tambalear a todos los pueblos vecinos. Todos los pueblos de la tierra se reunirán contra ella. Todos los que intenten moverla serán despedazados. Una copa que desequilibra naciones. Una copa que las hace temblar. Una copa que hiere a cualquiera que intente moverla. Eso es Israel en 2025. En marzo de 2025, Israel lanzó la Operación Poder y Espada contra Hamás, rompiendo un frágil alto el fuego que apenas duró unas semanas. La noche del 18, las bombas llovieron sobre Ciudad de Gaza, Yunis y Rafah. En cuestión de días, el número de muertos superó los 400 palestinos, incluyendo mujeres y niños. Las tropas terrestres avanzaron y tomaron el corredor de Netzarim, dividiendo Gaza en 2. Miles de edificios quedaron reducidos a escombros. Los hospitales colapsaron. Llegó octubre y con él un nuevo intento de paz. El día 10, Estados Unidos logró negociar otro alto el fuego. Israel retiró sus tropas, se permitió la entrada de ayuda humanitaria. Parecía un momento para respirar, pero solo duró 9 días. El 19 de octubre, la tregua se hizo añicos. Hamás lanzó un ataque en Rafah. 2 soldados israelíes murieron. El mayor tenía 26 años y el sargento Etz apenas 21. La respuesta de Israel fue inmediata. Ataques aéreos masivos. 44 palestinos murieron ese mismo día.
97 desde el comienzo del mes con 230 heridos. El cruce de Rafah se cerró, la ayuda humanitaria se detuvo una vez más, Hamás negó la responsabilidad. Israel los acusó de traicionar el acuerdo. El primer ministro Netanyahu ordenó una respuesta contundente, y aquí es donde el mundo reaccionó, pero no solo con palabras. Respondieron con presión diplomática, con resoluciones de condena de la ONU, con miles de personas protestando en las calles de Londres, París y Nueva York. Lo que estamos presenciando es un asedio moderno contra Israel, uno que no se libra solo en el campo de batalla. Es un asedio a través de los medios, la política y la opinión global. En 2025 vimos naciones comenzando a unirse contra Israel. Y si esto es solo el comienzo, el año 2026 podría traer el asedio total que la profecía describe. Pero lo que viene después, según la propia palabra de Dios, es algo que ninguna nación podrá detener. Ahora debo hablarles de algo que sucedió el 13 de octubre de 2025. Ese día el mundo estuvo a una sola frase de la destrucción total. Dmitry Medvedev, la mano derecha de Vladimir Putin, emitió una advertencia que heló la sangre de Occidente. Si Estados Unidos envía misiles Tomahawk a Ucrania, no distinguiremos si son nucleares o convencionales. Nuestra respuesta será al mismo nivel. Ese mismo día, Vladimir Putin no solo rechazó la propuesta de paz de Donald Trump, sino que ordenó el despliegue de los temibles misiles Oresnik en Bielorrusia, listos para ser lanzados antes de fin de año. En solo una semana de octubre, Rusia desató el infierno, 84 ataques aéreos, 193 bombas guiadas y un enjambre de más de 6.300 drones Shahed. Ciudades como Kiev y Kharkov ardieron durante la noche, dejando 12.000 hogares en la oscuridad y enterrando familias enteras bajo los escombros mientras dormían. Y las cifras totales son una auténtica carnicería. 46.000 soldados ucranianos muertos, 380.000 heridos y 10.000 tanques destruidos. Pero escuchen con atención. Lo que hace todo esto profético no es la guerra en sí, sino la atmósfera que la rodea. Es algo que Jesús describió con precisión escalofriante hace 2000 años. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Observen bien estas palabras. Jesús añade, y rumores de guerras. Y esta es la clave para entender nuestro tiempo. Las amenazas nucleares de Medvedev, los misiles desplegados en Bielorrusia, es el rumor de guerra. Es la tensión insoportable, la amenaza latente que hace temblar a gobiernos y pueblos. Las tensiones siguen aumentando en Ucrania y en Taiwán, con China. Y si 2025 nos llevó al borde del abismo con estas amenazas, todo apunta a que 2026 será el año en que alguien finalmente decida dar ese último y terrible paso. Y cuando ese paso se dé, no habrá vuelta atrás. Pero permítanme llevarles ahora a julio de 2025. Lo que ocurrió pareció ciencia ficción, pero no, era profecía bíblica. Todo explotó el 28 de julio. Desde la frontera norte, el grupo terrorista Hezbollah desató una lluvia de cohetes sobre la ciudad israelí de Kiryat Shmona. La respuesta de Israel fue fulminante. Solo 5 días que dejaron al mundo congelado de asombro. Esta no fue una guerra convencional. Fue una guerra de inteligencia artificial. Israel desplegó armas autónomas que arrasaron vecindarios enteros y destruyeron túneles secretos que se extendían hasta 10 kilómetros, las arterias por donde fluían los misiles. La respuesta de Hezbollah fueron enjambres de drones suicidas, todos construidos con tecnología iraní. El resultado fue de proporciones apocalípticas. Beirut sumida en la oscuridad, 200.000 desplazados y el gobierno libanés en colapso total. Pero aquí es donde la cosa se vuelve inquietante. 2 detalles clave. El ataque vino del norte y fue impulsado por tecnología iraní. Y aquí es donde la Biblia hizo una predicción asombrosa. Hace 2600 años el profeta Ezequiel escribió: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog».
He aquí yo estoy contra ti. Persia, Cus y Put con ellos, la casa de Togarma desde el extremo norte y todas sus tropas. Fíjense en la precisión geográfica. Ezequiel menciona el extremo norte. Justo al norte de Israel se encuentran Líbano y Siria, la región de la antigua casa de Togarma. El profeta también nombra a Persia. Hoy Persia es Irán, el mismo poder que suministró la tecnología de drones utilizada en los ataques desde el norte. Por eso, lo que presenciamos en 2025 con Hezbollah actuando como el brazo armado de Irán a lo largo de esa frontera, no fue solo otro conflicto regional, fue la coalición profetizada de Gog y Magog formándose ante nuestros ojos en tiempo real. Las tensiones entre estas naciones continúan escalando y el escenario está preparado para un conflicto masivo que podría estallar en 2026. Ahora necesito que presten mucha atención a lo que voy a contarles sobre enero de 2025. En Los Ángeles, los bomberos reportaron escenas que parecían sacadas de una pesadilla. Coches derritiéndose en medio de la calle, metal goteando como cera caliente. El 7 de enero, lo que comenzó como un día ventoso se convirtió en un infierno literal. Los vientos de Santa Ana, con ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora, alimentaron 3 incendios simultáneos con una furia sin precedentes: el de Palisades, el de Eaton y el de Sunset. La intensidad fue tan extrema que el fuego creó su propio sistema climático, generando tormentas de fuego que se elevaban hasta 30 metros de altura. El resultado fue devastador: 60.000 hectáreas reducidas a cenizas, 18.000 edificios convertidos en escombros y 500.000 de personas evacuadas de áreas como Malibú. Con pérdidas estimadas en 53.000 millones de dólares, fue registrado como el desastre natural más costoso del planeta en todo 2025. Pero lo verdaderamente aterrador no fueron los números, fue el color del cielo. Durante la noche, el humo y las llamas pintaron el horizonte de un rojo intenso, un rojo sangre, mientras una interminable lluvia de ceniza caía sobre la ciudad. Si solo leen las noticias, ven una tragedia. Si leen la Biblia, ven una profecía. El primer ángel tocó su trompeta y cayó granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra fue quemada. La conexión es escalofriante. La profecía habla de fuego y granizo mezclados con sangre. ¿Qué presenciamos en Los Ángeles? Vimos un cielo literalmente teñido de sangre por las llamas y un fenómeno conocido como rayos secos, un verdadero granizo de fuego. ¿Por qué allí, de todos los lugares? ¿Por qué Los Ángeles? Durante décadas esta ciudad ha sido la gran exportadora de todo lo que las escrituras condenan. No es solo entretenimiento, es adoctrinamiento, violencia glorificada, brujería y satanismo empaquetados como diversión familiar, la capital mundial de la pornografía. Pero la gota que colmó el vaso llegó en 2025, la aprobación de esas leyes que permitían el aborto hasta el mismo momento del nacimiento. Para muchos ese fue el momento exacto en que la ciudad firmó su propia sentencia de muerte. Y si esto es lo que trajo el primer ángel, el mundo debería temblar ante la idea de lo que sucederá cuando el segundo y el tercero toquen sus trompetas en 2026, porque las trompetas no han dejado de sonar, solo están tomando impulso. Damasco es la ciudad habitada de manera continua más antigua del mundo. Ha sobrevivido más de 11.000 años de imperios, conquistas y terremotos. Sin embargo, la Biblia predijo su fin, y los eventos que se desarrollan parecen estar acercándonos a ese momento. Profecía contra Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Tras la caída de Bashar al-Assad en 2024 y el ascenso del radical Ahmed al-Shara, Siria se convirtió en un polvorín. La chispa se encendió el 11 de julio de 2025. Un enfrentamiento entre milicias drusas y beduinas que dejó 250 muertos en solo 4 días. Pero lo que ocurrió el 16 de julio marcó un punto de no retorno.
Cansado de la inestabilidad en su frontera norte, Israel fue más allá de las advertencias diplomáticas y lanzó un ataque aéreo directo al corazón de la capital siria. Los misiles impactaron el Ministerio de Defensa y áreas cercanas al Palacio Presidencial. Dejen que eso cale. Estos no fueron ataques en las afueras, esto fue fuego en el centro mismo del poder. Como dijo sin rodeos el ministro israelí, la era de las advertencias ha terminado. Israel ha atacado Siria en numerosas ocasiones, supuestamente para proteger a la población drusa. Y no solo eso, han advertido que lanzarán más ataques si la población no está protegida. Todos los signos apuntan a que estamos en el umbral del momento en que Damasco dejará de ser una ciudad y finalmente se convertirá en el montón de ruinas que el profeta previó. Edificios gubernamentales reducidos a escombros. La ONU calificándolo de escalada temeraria, y una ciudad antigua que por primera vez está verdaderamente al borde del precipicio. Lo que hemos presenciado no es el cumplimiento final todavía, pero parece el ensayo general de Isaías 17. Damasco está atrapada entre dos fuegos, el caos interno que la desgarra y la amenaza externa que llueve desde el cielo. Han surgido vídeos de Sudán que muestran escenas casi demasiado horrorosas para procesar, civiles comiendo hierba solo para sobrevivir, y esto es lo verdaderamente escalofriante. Esto podría estar conectado con uno de los jinetes del Apocalipsis que Juan vio en su visión. La guerra civil de Sudán ha durado años, dejando solo devastación a su paso. Las fuerzas armadas están enfrascadas en batalla con las fuerzas de apoyo rápido y el resultado es ruina total. Ciudades como Jartum y Sennar han quedado reducidas a escombros. El hospital principal de Sennar fue destruido, dejando a miles de personas sin acceso a atención médica alguna. Los números son abrumadores. Más de 150.000 civiles han muerto. 10 millones de personas han sido expulsadas de sus hogares. 25 millones dependen de escasas raciones de comida solo para sobrevivir. Cada día. Niños mueren de desnutrición. La ONU lo ha hecho oficial. Esta es la peor crisis humanitaria del planeta. Pero de todas estas estadísticas hay una que debería ponerles la piel de gallina. En Jartum, la capital, los precios del trigo se han disparado un 300%. Una simple barra de pan cuesta el equivalente a un día completo de trabajo. Piensen en eso. Un día entero de trabajo por un solo pedazo de pan. Ahora, escuchen con atención lo que el apóstol Juan escribió hace casi 2000 años en el libro de Apocalipsis: y miré, y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí una voz que decía: 1 litro de trigo por el salario de un día, un denario. La moneda mencionada en el texto original era precisamente eso, el salario de un trabajador por un día de trabajo. El jinete del caballo negro en Apocalipsis 6 es el jinete del hambre. Las balanzas en su mano no son un símbolo de justicia, sino de racionamiento extremo. Y el precio que exige un día completo de trabajo por solo un día de comida es exactamente lo que está sucediendo hoy en Sudán. Y esto nos lleva a una conclusión perturbadora. Si el caballo negro ya está cabalgando, significa que los otros jinetes no pueden estar lejos. La guerra ya está aquí. El hambre se extiende. ¿Qué viene después? La muerte a escala global. Y todo esto nos acerca a 2026 con una velocidad que debería aterrarnos. En febrero de 2025, un vídeo viral de Myanmar heló la sangre de todos los que lo vieron en Internet. Soldados disparando a civiles desarmados en un mercado, gritando insultos mientras reían histéricamente. Eso no fue un error táctico. Fue maldad pura como entretenimiento. Lo que está sucediendo en Myanmar ya no es solo una guerra civil. Es un descenso absoluto hacia la locura. La junta militar, acorralada y controlando apenas el 20% del país, está respondiendo con una brutalidad que ha perdido todo rastro de humanidad. La ONU ha documentado más de 1000 ataques aéreos. Escuelas y hospitales están siendo incinerados con bombas incendiarias. 3 millones de personas se han visto obligadas a huir a la selva sin comida ni refugio. Pero el horror va más allá de las bombas.
Hablamos de cámaras de tortura con descargas eléctricas, violaciones en grupo usadas como armas de terror, ejecuciones públicas de niños y templos budistas profanados para servir como bases militares. Ante este nivel de atrocidad, el análisis político se queda corto, pero la Biblia sí nos da una clave para entenderlo. El apóstol Pablo dio un diagnóstico exacto de este colapso moral cuando escribió: en los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán amantes de sí mismos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno. La frase clave aquí es sin afecto natural. Esto describe la pérdida de la empatía más básica, esa humanidad fundamental que nos hace retroceder horrorizados ante el sufrimiento ajeno y proteger al inocente. Lo que estamos presenciando en Myanmar es esta profecía desarrollándose en tiempo real. Cuando la risa estalla en medio de una masacre y el poder importa más que la vida de un niño, ya no estamos ante un simple conflicto político. Estamos viviendo los tiempos peligrosos que el apóstol previó, y si 2025 nos mostró la muerte de la empatía, 2026 amenaza con sumirnos en una oscuridad espiritual aún más profunda, porque lo que vino después en Myanmar demostró que ni siquiera la naturaleza permanece neutral. Si pensaban que la crueldad humana desatada durante la guerra civil de Myanmar era aterradora, lo que ocurrió el 28 de marzo de 2025 reveló que incluso la naturaleza misma parece haberse unido al conflicto. A las 9:43 de la mañana, mientras el país ya sangraba por la guerra, la tierra rugió. Un terremoto masivo de magnitud 7.7 golpeó cerca de Mandalay. No fue solo un temblor, fue devastación total. El suelo se abrió, edificios históricos se derrumbaron como papel, y en cuestión de minutos la tragedia tenía sus números. 45.500 personas muertas y 30.000 hogares reducidos a escombros con pérdidas que alcanzaron los 12.000 millones de dólares, pero la parte más impactante no fue el terremoto en sí, fue lo que vino después. Cuando los edificios colapsaron, las líneas de gas y los cables eléctricos se rompieron, las viejas casas de madera se convirtieron en antorchas, incendios masivos devoraron el mercado central de Mandalay y durante días imponentes columnas de humo negro se elevaron hacia el cielo, visibles desde kilómetros de distancia. Eran tan densas que oscurecieron el sol sobre una nación que ya vivía en tinieblas debido a la guerra civil. Aquí es donde la profecía deja de ser una metáfora y se convierte en una crónica literal. El profeta Joel había advertido sobre esto hace siglos. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Joel describió 3 señales terribles y Myanmar vio las 3 cumplidas en un solo día. Primero, sangre. La sangre derramada por miles de víctimas del terremoto. Segundo, fuego. El fuego incontrolable que consumió la ciudad. Tercero, columnas de humo. Y en el cielo la señal inconfundible, densas columnas de humo que oscurecieron todo. Las personas atrapadas entre las bombas de la guerra y el fuego que brotaba de la tierra no tenían idea de que estaban viviendo un versículo bíblico en tiempo real. Myanmar en 2025 se convirtió en el escenario exacto de los juicios descritos por Joel. Fue una convergencia de desastres que sonó como una alarma ensordecedora, una advertencia de que para 2026 el reloj profético está a punto de marcar la medianoche. Pero Myanmar no fue el único lugar donde la naturaleza pareció desatar su furia con precisión bíblica. El 12 de marzo de 2025, la costa este de Australia dejó de ser un paraíso y se convirtió en una escena sacada directamente del Apocalipsis. El culpable fue el ciclón Alfred, un monstruo de categoría 4. Pero no solo trajo vientos de 225 kilómetros por hora, trajo el océano consigo. Un muro de agua de 8 metros se estrelló contra la costa. En cuestión de horas, las calles de Townsville ya no eran calles, eran ríos de 3 metros de profundidad. Mientras tanto, el río Hawkesbury, en Sydney, creció 13 metros,
arrastrando coches, ganado y casas enteras en la peor inundación vista en 50 años. Pero el momento que heló la sangre de todos ocurrió en Cairns. La inundación fue tan extrema que cocodrilos expulsados de su hábitat comenzaron a nadar por las calles residenciales. Fueron avistados acechando entre los escombros. La nación entera se paralizó. De repente, Australia, un país rico y poderoso, se vio obligada a declarar emergencia nacional y pedir desesperadamente ayuda a Nueva Zelanda y Estados Unidos. El mundo observó atónito cómo una de las grandes potencias occidentales luchaba literalmente por respirar bajo el agua. Lo más inquietante es que los sobrevivientes describieron el sonido de las olas chocando contra los edificios no como el ruido del agua, sino como un trueno continuo, un rugido ensordecedor. Y esa palabra rugir es exactamente la que Jesús usó para describir una de las señales del fin. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, en confusión el mar y las olas rugiendo. Presten mucha atención a las dos partes de esta profecía. Primero, el mar y las olas rugiendo. Los testigos no usaron ninguna otra palabra. Literalmente escucharon al océano rugir mientras devoraba la costa. Segundo, angustia de las naciones en confusión. Vimos la impotencia absoluta de un gobierno moderno desconcertado y abrumado por la furia de la naturaleza. Lo que sucedió con el ciclón Alfred no fue solo un evento meteorológico, fue la Biblia desarrollándose en tiempo real. El mar rugió y trajo destrucción exactamente como estaba escrito. Y esto nos deja con una pregunta que debería quitarnos el sueño. Si en 2025 presenciamos este rugido en una sola costa, ¿qué otras costas del mundo rugirán en 2026 cuando las señales se intensifiquen justo antes del regreso de nuestro rey? Pero ahora debo llevarles al Mar del Sur, de China, donde algo ocurrió el 22 de mayo de 2025 que puso en alerta a todo el mundo. El sonido de metal crujiente alertó a las autoridades filipinas. Esto no fue un simple error de navegación, fue un acto deliberado. Un buque chino embistió intencionalmente un barco filipino en el arrecife Sandy Cay, pero esta colisión no fue un incidente aislado. China no solo golpeaba un barco, estaba respondiendo a lo que había sucedido días antes. Entre abril y mayo, Estados Unidos y Filipinas habían lanzado la Operación Balikatan, un ejercicio militar masivo que involucró 14.000 soldados, misiles antibuque y patrullas conjuntas con Japón y Australia. Para los analistas militares, esta es una lucha por el control del océano. Para los estudiosos de la profecía bíblica, es la preparación para el Armagedón. La Biblia describe con asombrosa precisión el movimiento final de los ejércitos de Asia. Escuchen lo que dice el libro de Apocalipsis. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Fíjense en la imagen aquí. El texto habla de eliminar una barrera, de secar un río, para que los reyes del oriente tengan un camino despejado para avanzar. En tiempos bíblicos, el gran río Éufrates era la barrera física que contenía a los imperios invasores del este. Hoy en nuestro mundo, esa barrera ya no es un río. Son las rutas marítimas estratégicas controladas por Occidente. Lo que China está haciendo al asegurar agresivamente el Mar del Sur de China y desafiar a las potencias occidentales es exactamente eso. Está secando el río. Como el gran rey del Oriente en nuestro tiempo, China está despejando su camino, asegurando las rutas vitales que necesitará para mover sus tropas y recursos hacia un conflicto global. Por eso los ejercicios militares y enfrentamientos de 2025 no fueron simples escaramuzas, fueron profecía desarrollándose ante nuestros ojos. El camino se está secando, la ruta se está abriendo y todo está siendo puesto en marcha para que los reyes del Oriente comiencen su marcha en 2026. Pero hay algo más que debo explicarles.
algo que conecta todas estas profecías y les da un contexto temporal que debería estremecernos. Si 2025 se sintió como un año de caos, 2026 podría ser aún peor. Podríamos estar a punto de entrar en los 7 años más oscuros de la historia humana, la gran tribulación, 7 años de control total, colapso y el surgimiento de la marca de la bestia. ¿Por qué 2026? Por las matemáticas de Dios. El apóstol Pedro nos dejó una clave. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Si aplicamos este patrón a la historia, 4000 años representados como 4 días pasaron desde Adán hasta Jesús. 2000 años o 2 días han pasado desde Jesús hasta hoy. Eso suma 6000 años. Estamos en el minuto final del 6º día. El reloj cósmico está a punto de marcar el fin de la era humana y dar paso al 7º milenio, el reino de Cristo, y casi cada línea temporal bíblica apunta a que esta cuenta regresiva termina en algún lugar entre 2025 y 2030. Pero hay una pieza final del rompecabezas que señala que esto está a punto de explotar y tiene nombres específicos: China, Rusia e Irán. Estos 3 gigantes no se están uniendo por accidente. Han formado un eje profético moderno que los analistas políticos temen, pero que la Biblia profetizó hace siglos. Ezequiel habló del norte, Apocalipsis habló de los reyes del oriente. Muchos expertos creen que 2026 podría ser el año en que esta alianza entre en guerra abierta, y si eso sucede, presenciaremos otra profecía cumplirse en tiempo real. Déjenme profundizar en cada una de estas conexiones porque el detalle es donde se encuentra la verdad. La alianza entre Rusia, China e Irán no es una coincidencia geopolítica, es un alineamiento profético que ha estado formándose durante años. En Ezequiel 38, el profeta describe una coalición de naciones que vendrán contra Israel. Gog, del país de Magog, liderará esta coalición. Los estudiosos bíblicos han identificado a Magog con las regiones al norte del Mar Negro y el Cáucaso, lo que hoy corresponde en gran parte a Rusia. Pero Ezequiel no se detiene ahí. Menciona a Persia, que como ya hemos visto es el Irán moderno, menciona a Kush, que algunos identifican con Etiopía o Sudán, menciona a Put, que corresponde a Libia, y menciona a Gomer y Togarma del norte, que algunos asocian con Turquía y las regiones del Cáucaso. Ahora observen el mapa geopolítico actual. Rusia ha fortalecido sus lazos con Irán, proporcionando tecnología militar a cambio de drones. China ha firmado acuerdos económicos masivos con ambos países. Turquía, aunque miembro de la OTAN, ha mantenido relaciones cada vez más cercanas con Rusia. Sudán está sumido en el caos, pero las potencias del este han mostrado interés en su territorio. Libia sigue fragmentada, pero con influencia rusa creciente. Esta no es una simple alianza de conveniencia, es la coalición exacta que Ezequiel describió hace 2600 años tomando forma ante nuestros ojos. Y el objetivo final de esta coalición, según la profecía, es Israel. Los eventos de 2025 han acelerado esta formación. Las sanciones occidentales contra Rusia por la guerra en Ucrania han empujado a Moscú más cerca de Beijing y Teherán. El conflicto en Gaza ha inflamado el sentimiento anti-israelí en todo el mundo islámico. La debilidad percibida de Occidente ha envalentonado a estos poderes del Este. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí, algo que va más allá de la geopolítica. Es como si fuerzas invisibles estuvieran moviendo las piezas del tablero hacia una configuración específica. Una configuración que fue descrita hace milenios, y esto me lleva a hablar de Jerusalén una vez más, porque todo converge allí. Todo lo que hemos visto en 2025, los conflictos, las alianzas, los desastres naturales, las tensiones nucleares, todo apunta hacia una confrontación final centrada en esa ciudad. Zacarías 12 dice que todas las naciones de la tierra se reunirán contra Jerusalén. Vimos
los primeros signos de esto en 2025 con las protestas globales, las resoluciones de la ONU, el aislamiento diplomático de Israel. Pero esto es solo el comienzo. Zacarías 14 describe lo que viene después. He aquí el día del Señor viene, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esta es una descripción aterradora, una invasión de Jerusalén por fuerzas multinacionales, pero el profeta no termina ahí. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esta es la descripción del regreso del Mesías, y según los patrones proféticos que hemos examinado, esto podría estar mucho más cerca de lo que nadie imagina. Pero antes de ese día glorioso, la Biblia describe un período de tribulación sin precedentes. Daniel lo llamó un tiempo de angustia cual nunca fue. Jesús dijo que si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Juan en Apocalipsis describe plagas, juicios y catástrofes que desafían la imaginación, y los eventos de 2025 parecen ser los dolores de parto que preceden a esta tribulación. Cada profecía cumplida es una contracción más, y las contracciones están acelerándose. Permítanme hablar ahora de algo que muchos preferirían ignorar, pero que es fundamental para entender lo que viene. La marca de la bestia. Apocalipsis 13 describe un sistema de control global donde nadie podrá comprar ni vender sin una marca en la mano derecha o en la frente. Durante siglos esto pareció fantástico, imposible de implementar. ¿Cómo podría cualquier gobierno controlar todas las transacciones económicas del planeta? Pero en 2025 esta tecnología no solo es posible, sino que está siendo implementada activamente. Los sistemas de identificación digital, las monedas digitales de bancos centrales, el rastreo biométrico, todo está convergiendo hacia exactamente lo que Juan describió hace 2000 años. China ya tiene un sistema de crédito social que controla el acceso de los ciudadanos a servicios basado en su comportamiento. Europa está avanzando hacia el euro digital. Estados Unidos ha propuesto su propia moneda digital del Banco Central. India ha implementado identificación biométrica para más de 1.000 millones de personas. Y todo esto se aceleró durante la pandemia. Lo que antes parecía ciencia ficción conspirativa se convirtió en política pública. Certificados digitales de vacunación que determinaban dónde podías ir y qué podías hacer. Aplicaciones de rastreo. Pasaportes sanitarios digitales. La infraestructura para la marca de la bestia no es algo del futuro lejano. Se está construyendo ahora mismo. Y 2026 podría haber avances significativos hacia su implementación global. Pero hay algo que debemos entender sobre esta marca. No es simplemente una tecnología, es una decisión espiritual. Apocalipsis es claro en que aquellos que reciben la marca están eligiendo lealtad al sistema de la bestia sobre lealtad a Dios. Es una elección con consecuencias eternas. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo deberíamos responder a todo esto? He pasado décadas investigando lo inexplicable. He caminado los lugares donde ocurrieron eventos que desafían la explicación racional. He entrevistado testigos de fenómenos que la ciencia oficial descarta, pero que fueron absolutamente reales para quienes los experimentaron. Y a través de todo esto he llegado a una conclusión ineludible. Hay algo más grande sucediendo, hay un plan en desarrollo, y ese plan está entrando en su fase final. Los escépticos dirán que siempre ha habido guerras, desastres y crisis, y tienen razón. Pero lo que hace diferente a nuestro tiempo no es la existencia de estos eventos, sino su convergencia. Nunca antes habíamos visto tantas señales proféticas cumplirse simultáneamente. Nunca antes habíamos tenido la tecnología para implementar un control global como el que la Biblia describe. Nunca antes habíamos visto
a las naciones exactas que Ezequiel nombró, formando exactamente la alianza que él predijo, esto no es coincidencia, esto es profecía en acción. Y la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es simple pero profunda. ¿Estamos preparados para lo que viene? Pero volvamos a las profecías específicas, porque hay detalles que no he mencionado aún y que son cruciales para entender 2026. La profecía de Joel sobre el día del Señor incluye signos astronómicos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Eclipses solares y lunares han ocurrido a lo largo de la historia, pero hay un patrón específico que los estudiosos han identificado. Las tétradas, series de 4 eclipses lunares totales, sin eclipses parciales entre ellos, son relativamente raras. Lo que es aún más raro es cuando estas tétradas coinciden con fiestas judías. Esto ha sucedido solo 8 veces en los últimos 2000 años, y cada vez eventos significativos ocurrieron para el pueblo judío. En 1493 hasta 1494, tras la expulsión de España, los judíos encontraron refugio en el Imperio Otomano. En 1949 hasta 1950, Israel fue reconocido como Estado. En 1967 hasta 1968, Jerusalén fue reunificada bajo control israelí. La última tétrada en fiestas judías ocurrió en 2014 hasta 2015. Ahora, en 2026, hay alineamientos astronómicos significativos que muchos creen podrían corresponder a las señales descritas en Joel y Apocalipsis. El sol oscurecido, la luna convertida en sangre. Estos no son eventos comunes. Son marcadores celestiales de algo trascendental. Y hay más. La profecía de las 70 semanas de Daniel es quizás el cronograma profético más preciso de toda la Biblia. Daniel 9 describe 70 semanas de años, un total de 490 años divididas en periodos específicos. Las primeras 69 semanas llevaron exactamente al momento en que Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías. Pero hay una semana que queda. La semana número 70. 7 años que los estudiosos identifican con la tribulación, y muchos creen que el reloj de esta última semana está a punto de comenzar a correr. ¿Qué iniciaría esta cuenta regresiva? Según Daniel, un pacto, un acuerdo. Muchos han especulado sobre los acuerdos de Abraham, las negociaciones de paz en Oriente Medio, los tratados propuestos para dividir Jerusalén. Cualquiera de estos podría ser el detonante. Y observen lo que ha estado sucediendo. En 2025 hubo múltiples intentos de negociar la paz entre Israel y sus vecinos, altos el fuego que fracasaron, propuestas que fueron rechazadas. Pero la presión internacional para un acuerdo no ha disminuido, si algo ha aumentado. 2026 podría ser el año en que se firme el pacto que inicie los últimos 7 años. Un acuerdo que prometerá paz pero traerá tribulación, un tratado que el mundo celebrará pero que marcará el comienzo del fin. Déjenme hablar también de las plagas descritas en Apocalipsis, porque lo que hemos visto en años recientes tiene paralelos inquietantes. La pandemia de COVID-19 fue un recordatorio de cuán frágil es nuestra civilización. En cuestión de semanas, la economía global se paralizó. Las cadenas de suministro colapsaron. Los gobiernos implementaron controles sin precedentes sobre las poblaciones, y esto fue solo una enfermedad con una tasa de mortalidad relativamente baja. Apocalipsis describe plagas mucho peores, enfermedades que matarán a una cuarta parte de la humanidad, y no solo enfermedades, sino también hambrunas, guerras y desastres naturales que se combinarán para crear una cascada de muerte y destrucción. Los científicos advierten sobre pandemias futuras, sobre supervirus creados en laboratorios, sobre enfermedades que podrían emerger de los hielos que se derriten, sobre la resistencia a los antibióticos que podría hacer que infecciones comunes vuelvan a ser mortales. La próxima pandemia podría ser mucho peor que la última,
Y en medio de todo esto, la guerra. No solo guerras regionales como las que hemos visto, sino un conflicto global, la Tercera Guerra Mundial que tantos temen. Una guerra que con armas nucleares podría literalmente cumplir las descripciones de Apocalipsis sobre ciudades destruidas en una hora, sobre un tercio de la humanidad muriendo, sobre el sol siendo oscurecido por el humo y las cenizas. Rusia tiene miles de cabezas nucleares, Estados Unidos tiene miles más, China está expandiendo rápidamente su arsenal, Israel tiene un programa nuclear no declarado pero conocido, Irán podría estar a meses de tener la bomba, Corea del Norte ya la tiene, India y Pakistán tienen la suya. Nunca antes en la historia ha existido la capacidad de destruir toda la vida en la Tierra, nunca antes las tensiones entre potencias nucleares han sido tan altas y nunca antes ha habido tantas voces advirtiendo que estamos al borde de algo catastrófico. Jesús dijo que si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Durante siglos esta afirmación pareció hiperbólica. ¿Cómo podría alguna guerra acabar con toda la humanidad? Ahora sabemos exactamente cómo. Y ese conocimiento debería aterrarnos. Pero en medio de todas estas advertencias oscuras hay esperanza. Porque la Biblia no termina con la tribulación. Termina con la victoria. Termina con el regreso del Rey. Termina con un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. La pregunta es, ¿qué lado elegiremos? La pregunta es si estaremos preparados. Volvamos a Jerusalén porque todo culmina allí. El Monte de los Olivos, desde donde Jesús ascendió al cielo hace 2000 años, es el lugar donde la Biblia dice que sus pies se posarán cuando regrese. Y cuando lo haga, el monte se partirá en dos. Hace años, los geólogos descubrieron una falla que corre exactamente por debajo del Monte de los Olivos. Un terremoto a lo largo de esta falla dividiría el monte precisamente como Zacarías describió. La geología confirma la profecía. Y no es solo el Monte de los Olivos. Toda la región del Valle del Jordán es sísmicamente activa. El Mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra, se sitúa sobre una de las fallas más activas del planeta. Un terremoto masivo podría literalmente reconfigurar la geografía de Tierra Santa. La Biblia describe cambios geográficos dramáticos durante los eventos del fin. Montañas aplanadas, islas movidas de su lugar, un terremoto tan grande que las ciudades de las naciones caerán. Estamos preparados para presenciar la tierra misma siendo remodelada, pero hay algo más sobre Jerusalén que debemos entender. La ciudad es sagrada para 3 religiones. Para los judíos es la ciudad de David, el lugar del templo. Para los cristianos es donde Jesús murió y resucitó. Para los musulmanes es el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo. Esta convergencia religiosa hace de Jerusalén el punto de conflicto más volátil del planeta. Cualquier cambio en el estatus de los lugares santos podría desencadenar una guerra religiosa global. Y hay quienes están trabajando activamente para provocar exactamente eso. El movimiento para reconstruir el templo judío ha ganado fuerza en los últimos años. Los planos están listos. Los implementos para los sacrificios han sido preparados, los sacerdotes han sido entrenados, lo único que falta es el acceso al monte del templo, actualmente controlado por el Waqf islámico. Daniel y Apocalipsis describen un templo en los últimos días, un templo donde un líder mundial, el anticristo, se sentará declarándose Dios. Para que esto suceda, el templo debe ser reconstruido. Y los eventos de 2025 han movido el tablero geopolítico de maneras que podrían hacer esto posible en un futuro cercano. Algunos creen que un acuerdo de paz incluirá provisiones para compartir el monte del templo. Otros piensan que un terremoto podría dañar las mezquitas actuales, abriendo la puerta a nueva construcción. Sea como sea, la presión para reconstruir está aumentando. Y cuando ese templo sea construido, y cuando ese líder se siente en él,
sabremos que estamos en los últimos días de la última semana de Daniel, sabremos que quedan solo 3 años y medio para el regreso del Mesías, pero antes de eso, según la profecía, los 2 testigos aparecerán en Jerusalén. Apocalipsis 11 los describe como profetas con poder para cerrar los cielos, convertir el agua en sangre y herir la tierra con toda plaga. Profetizarán durante 1260 días y cuando terminen su testimonio serán asesinados. Sus cuerpos yacerán en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio mientras el mundo celebra. Y entonces resucitarán y ascenderán al cielo ante los ojos de sus enemigos. Esto sucederá en Jerusalén. Esto será transmitido globalmente y esto será la señal definitiva de que el fin ha llegado. Ahora déjenme hablar de algo que muchos encuentran difícil de aceptar, pero que es fundamental para entender la naturaleza de lo que viene, la dimensión espiritual del conflicto. Pablo escribió que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Detrás de los eventos que vemos en las noticias hay una guerra invisible, una guerra que ha estado librándose desde antes de la creación del hombre. El libro de Daniel nos da un vistazo a esta realidad. En el capítulo 10, Daniel ora y ayuna durante 3 semanas. Finalmente un ángel aparece y le explica el retraso. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Este príncipe no era humano. Era un ser espiritual, una entidad demoníaca que tenía influencia sobre el imperio persa. El ángel continuó: y ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aquí vemos que cada imperio, cada nación, tiene entidades espirituales que operan detrás de escena y estas entidades están en guerra. Lo que estamos presenciando en 2025 y lo que viene en 2026 no es solo geopolítica, es la manifestación visible de una guerra espiritual invisible. Las alianzas que se forman, los conflictos que estallan, las decisiones que toman los líderes mundiales, todo está influenciado por fuerzas que la mayoría no puede ver, pero que son absolutamente reales. Y según la Biblia, esta guerra espiritual está llegando a su clímax. Apocalipsis describe una batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, Satanás siendo arrojado del cielo a la tierra, y entonces, sabiendo que le queda poco tiempo, desatando toda su furia sobre la humanidad. Esto explicaría la intensificación del mal que estamos presenciando, la pérdida de empatía en Myanmar, las atrocidades en Sudán, la crueldad cada vez más descarada. No es sólo degradación moral humana, es influencia demoníaca aumentando a medida que se acerca el fin. Y aquí es donde debemos ser muy claros. No podemos luchar esta batalla con armas carnales. No podemos derrotar a estos principados con política, ejércitos o estrategias humanas. La única defensa, la única victoria está en lo espiritual. Pablo nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra defensa, esta es nuestra arma y necesitaremos cada pieza de esa armadura para lo que viene. Volvamos a las señales específicas porque hay patrones que emergen cuando las examinamos juntas. En 2025 vimos fuego del cielo sobre Los Ángeles, vimos el mar rugir en Australia, vimos la tierra temblar en Myanmar, vimos hambruna en Sudán, vimos guerra en múltiples frentes, vimos naciones reuniéndose contra Israel, vimos alianzas proféticas formándose. Cada uno de estos eventos tomado individualmente podría explicarse como coincidencia o ciclos naturales, pero tomados juntos forman un patrón innegable, un patrón que coincide exactamente con lo que Jesús, los profetas y los apóstoles describieron como las señales del fin. Y hay algo más. La velocidad está aumentando,
Los intervalos entre eventos proféticos se están acortando, lo que antes tomaba décadas ahora sucede en meses, lo que antes tomaba meses ahora sucede en semanas. El ritmo está acelerándose. Jesús comparó esto con los dolores de parto. Al principio las contracciones están espaciadas, pero a medida que el nacimiento se acerca, se vuelven más frecuentes e intensas. Y justo antes del momento del parto son casi continuas. Eso es lo que estamos experimentando ahora. Las contracciones proféticas están aumentando en frecuencia e intensidad. El nacimiento, sea lo que sea que eso signifique para la humanidad, está cerca. ¿Pero qué es exactamente lo que está a punto de nacer? Algunos dicen que es una nueva era de la humanidad. Otros dicen que es el fin de la humanidad tal como la conocemos. La Biblia sugiere ambas cosas: el fin de este mundo y el comienzo de uno nuevo, la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Para aquellos que están preparados será el comienzo de la gloria eterna, para aquellos que no lo están será el comienzo del juicio eterno. No hay término medio, no hay zona neutral, y esto es lo que hace tan urgente entender lo que está sucediendo. No es simplemente información interesante, no es solo especulación académica, es una advertencia que requiere respuesta. Ahora déjenme hablar de algo que puede parecer técnico, pero que es fundamental: los ciclos proféticos y su convergencia. El jubileos, el ciclo de 50 años en la tradición hebrea, ha marcado eventos significativos a lo largo de la historia. 1917, cuando la Declaración Balfour prometió un hogar judío en Palestina. 1967, cuando Jerusalén fue reunificada. Siguiendo este patrón, el próximo jubileo significativo sería alrededor de 2017, que vio el reconocimiento de Jerusalén como capital por Estados Unidos. Pero hay otros ciclos superpuestos: el ciclo de 7 años del Shemitá, los ciclos lunares y solares, los patrones astronómicos, y todos estos ciclos parecen estar convergiendo en un periodo que incluye 2026. Algunos calculistas han identificado este periodo como el más significativo proféticamente desde el primer siglo. Otros son más cautelosos, señalando que muchas fechas han pasado sin que el fin llegara. Ambos tienen razón en cierto modo. Lo que es innegable es que la convergencia de eventos que estamos presenciando no tiene precedentes, no en nuestra generación, no en siglos, y esto, más que cualquier cálculo específico, debería captar nuestra atención. Pero debo ser honesto sobre algo: he visto muchas predicciones fallar, he visto muchas fechas pasar, he visto muchos profetas autoproclamados avergonzados, y he aprendido a ser cauteloso con cualquier afirmación específica sobre el día y la hora. Jesús mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, solo el Padre. Cualquiera que afirme saber exactamente cuándo sucederá el fin está contradiciendo las propias palabras de Cristo. Pero Jesús también dijo que deberíamos conocer las señales, que cuando viéramos estas cosas suceder deberíamos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca, y las señales están aquí. Las señales son innegables. No sé si 2026 será el año en que todo cambie. No sé si será la fecha del rapto, la tribulación, el Armagedón o el regreso de Cristo. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sé es que estamos más cerca que nunca. Lo que sí sé es que cada profecía cumplida nos acerca al final. Lo que sí sé es que ahora es el momento de prepararse. Y esa preparación no es solo física, no es solo almacenar comida, agua y suministros, aunque eso puede ser prudente. La preparación real es espiritual, es asegurarse de que nuestra relación con Dios está en orden. Es vivir de una manera que estaríamos orgullosos si Cristo regresara hoy, porque eso es lo que realmente importa al final, no cuánto sabemos sobre profecía, no cuánto hemos investigado los misterios, sino dónde está nuestro corazón, en quién hemos puesto nuestra confianza, a quién pertenecemos. Déjenme cerrar con algo que he aprendido en todas mis décadas de investigación. La verdad está ahí fuera, pero la verdad con mayúscula está más cerca de lo que pensamos. Está en las páginas de un libro antiguo que ha sobrevivido miles de años.
está en las palabras de profetas que hablaron antes de que los eventos sucedieran, está en la persona de uno que vino, murió, resucitó y prometió volver. Lo que hemos visto en 2025 es confirmación de que ese libro, esos profetas, esa persona son dignos de confianza, no porque yo lo diga, sino porque la evidencia lo demuestra. Profecía tras profecía cumpliéndose, señal tras señal apareciendo, exactamente como fue predicho hace milenios. Y si las profecías sobre el pasado se han cumplido, ¿por qué dudaríamos de las profecías sobre el futuro? Si lo que estaba escrito sobre nuestro tiempo es exacto, ¿por qué dudaríamos de lo que está escrito sobre lo que viene? 2026 se acerca. Los reyes del Oriente están preparando su camino. Las naciones se reúnen contra Jerusalén. Las alianzas proféticas están en su lugar. Las señales en el cielo y en la tierra continúan. No sé exactamente qué traerá el próximo año, pero sé que será significativo, sé que traerá más cumplimientos proféticos, sé que nos acercará al día en que todo cambie y sé que cuando ese día llegue, quiero estar listo. Quiero estar del lado correcto de la historia. Quiero estar en paz con mi Creador. Esa es la verdadera pregunta que cada uno de nosotros debe responder. No si las profecías son verdaderas, eso ya está siendo demostrado, sino qué vamos a hacer al respecto. El tiempo para decidir se está agotando, el reloj profético está corriendo, los dolores de parto están aumentando y el nacimiento de una nueva era, sea gloriosa o terrible para cada individuo, está a punto de ocurrir. He pasado mi vida buscando respuestas a los grandes misterios y he encontrado que el mayor misterio de todos no está en los ovnis, en las civilizaciones perdidas o en los fenómenos paranormales. El mayor misterio es el plan de Dios para la humanidad, un plan que está desplegándose ante nuestros ojos en tiempo real. 2025 fue un año de revelación. 2026 podría ser un año de transformación. Y lo que viene después, bueno, eso está en las páginas de la Biblia para quien quiera leerlo, pero les advierto, lo que leerán no será fácil, no será cómodo, pero será verdad. Y en un mundo de mentiras, la verdad es el bien más precioso que podemos encontrar. Yo he dedicado mi vida a buscarla. Ahora les toca a ustedes decidir qué harán con lo que han encontrado. Los eventos de 2025 no fueron aleatorios, fueron señales, señales de que algo grande se acerca, algo que cambiará todo. ¿Están listos para lo que viene? Esa es la pregunta que cada uno debe responder por sí mismo, y la respuesta determinará no solo cómo atraviesan los próximos años, sino dónde pasarán la eternidad. El reloj sigue corriendo, las señales siguen apareciendo y el día se acerca. Que cada uno examine su corazón, que cada uno busque la verdad mientras aún puede ser encontrada, que cada uno tome su decisión antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo, créanme, se está acabando. He presentado la evidencia, he mostrado las conexiones, he señalado las profecías y sus cumplimientos. Ahora la decisión es suya, pero no se demoren demasiado, porque si hay algo que 2025 nos enseñó es que los eventos pueden cambiar rápidamente. Lo que parece estable puede colapsar en días, lo que parece imposible puede volverse inevitable. Y cuando el momento llegue, cuando las últimas piezas caigan en su lugar, no habrá más tiempo para prepararse. Solo habrá tiempo para enfrentar las consecuencias de las decisiones que ya hemos tomado. Elijan sabiamente, elijan pronto, y que cuando miren hacia atrás desde el otro lado de lo que viene, puedan decir que hicieron la elección correcta. Esto es lo que la investigación de toda una vida me ha enseñado. Esto es lo que las profecías nos están diciendo. Esto es lo que 2025 ha confirmado y lo que 2026 probablemente intensificará. El escenario está preparado. Los actores están en sus lugares y el telón está a punto de levantarse sobre el acto final de la historia humana tal como la conocemos. Estén atentos, estén preparados
y sobre todo estén en paz con su Creador, porque lo que viene viene pronto y será más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes. Las 12 profecías que hemos examinado hoy son solo el comienzo, son las señales de advertencia antes de la tormenta, son los temblores antes del terremoto, son las primeras gotas antes del diluvio. Lo que viene después hará que 2025 parezca un ensayo general, hará que los eventos que hemos presenciado parezcan pequeños en comparación, y sin embargo, incluso en medio de todo esto hay esperanza, porque el mismo libro que predice la tribulación también predice la victoria. El mismo Dios que advierte del juicio también ofrece salvación. El mismo Cristo que viene como juez también vino primero como Salvador. La puerta todavía está abierta, la invitación todavía está extendida, el tiempo todavía queda, pero el reloj sigue corriendo. Y cada profecía cumplida es un recordatorio de que ese reloj se acerca a la medianoche. 2026 podría ser el año más significativo de nuestras vidas. Podría ser el año en que todo cambie. Podría ser el comienzo de algo que transformará a la humanidad para siempre. O podría ser otro año de señales y advertencias antes de que llegue el evento principal. Nadie puede saberlo con certeza. Lo que sí podemos saber es que estamos viviendo en tiempos proféticos. Lo que sí podemos saber es que las antiguas escrituras se están cumpliendo ante nuestros ojos. Lo que sí podemos saber es que algo extraordinario está a punto de suceder. Y lo que podemos hacer es prepararnos, no con pánico, no con miedo, sino con sabiduría, discernimiento y fe. Porque al final eso es todo lo que tenemos. Nuestra fe, nuestra elección, nuestra respuesta a lo que hemos visto y escuchado. Yo he hecho mi elección hace mucho tiempo. He visto demasiado para dudar, he investigado demasiado para ignorar, he presenciado demasiado para negar. Las profecías son reales, los cumplimientos son verificables y lo que viene es inevitable. La única pregunta que queda es personal. ¿Qué harán ustedes con esta información? ¿Cómo responderán a estas señales? ¿Dónde pondrán su confianza cuando todo lo demás se sacuda? Esas son las preguntas que importan, esas son las decisiones que determinarán el destino, y el tiempo para responderlas se está agotando rápidamente. Que tengan sabiduría para ver lo que está sucediendo, que tengan coraje para actuar en consecuencia, y que tengan paz, sin importar lo que venga, porque lo que viene, viene, y nada de lo que hagamos lo detendrá. Solo podemos decidir cómo lo enfrentaremos. Solo podemos elegir de qué lado estaremos. Solo podemos preparar nuestros corazones para lo que está por venir. Esa preparación comienza ahora, comienza hoy. Comienza con la decisión de tomar en serio lo que las profecías nos están diciendo. No esperen a que sea demasiado tarde, no esperen a que otra señal aparezca. No esperen a que el próximo evento profético los sacuda. El momento de actuar es ahora. El momento de decidir es hoy. El momento de prepararse ha llegado, porque mañana podría ser el día en que todo cambie, y cuando ese día llegue queremos estar listos, listos no solo físicamente, sino espiritualmente, listos no solo con suministros, sino con fe, listos no solo para sobrevivir, sino para triunfar. Eso es lo que las profecías nos ofrecen. No solo conocimiento de lo que viene, sino la oportunidad de prepararnos para ello. No solo advertencia de peligro, sino el camino hacia la seguridad. Ese camino tiene un nombre, y ese nombre ha sido conocido por 2000 años. Para aquellos que tienen oídos para oír, que oigan. Para aquellos que tienen ojos para ver, que vean. Y para aquellos que tienen corazones para responder, que respondan. Porque el tiempo de las señales está dando paso al tiempo del cumplimiento. Y cuando ese tiempo llegue, no habrá más oportunidades para decidir, habrán decidido, de una manera u otra, que esa decisión los lleve a la vida y no a la muerte, a la esperanza y no a la desesperación, a la victoria y no a la derrota. Las profecías nos han advertido. Los eventos las han confirmado. El futuro está tomando forma y cada uno de nosotros tiene
un papel que desempeñar en lo que viene. Elijan bien ese papel, porque será el papel de sus vidas, literalmente. He compartido lo que sé, he presentado lo que he encontrado, he mostrado las conexiones que he descubierto en décadas de investigación. Ahora el resto depende de ustedes. Que la verdad los guíe, que la sabiduría los proteja y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y mentes, porque lo que viene requerirá todo eso y más. Estén listos. El tiempo es ahora y las 12 profecías para 2026 son solo el comienzo de lo que está por venir. Escuchen las señales, observen los eventos, preparen sus corazones, porque el amanecer de una nueva era está por llegar y nada volverá a ser igual nunca más. Pero permítanme añadir algo más antes de terminar. Algo que quizás no esperaban escuchar, pero que es esencial. Durante mis investigaciones he aprendido que las profecías no son simplemente predicciones del futuro, son invitaciones, son llamados a despertar, son advertencias diseñadas no para aterrarnos, sino para prepararnos. Cada profecía cumplida es una confirmación de que hay un plan, de que hay un propósito, de que hay alguien detrás de todo esto que conoce el final desde el principio, y ese conocimiento debería darnos paz, no pánico. Debería darnos confianza, no confusión. Debería darnos esperanza, no horror. Porque si Dios conoce el futuro lo suficiente como para predecirlo con precisión milenios antes, entonces también tiene el control. Y si tiene el control, entonces podemos confiar en Él incluso cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Eso no significa que los tiempos que vienen serán fáciles. No lo serán. Eso no significa que no habrá sufrimiento. Lo habrá. Eso no significa que todos sobrevivirán. No todos lo harán. Pero sí significa que hay un plan, hay un propósito y hay una promesa para aquellos que ponen su fe en el lugar correcto. Esa promesa ha sostenido a creyentes a través de persecuciones, plagas, guerras y catástrofes durante 2000 años, y seguirá sosteniéndolos a través de lo que viene. Ahora déjenme profundizar en algunos aspectos de las profecías que no hemos explorado completamente. La imagen de los 4 jinetes del Apocalipsis es quizás la más icónica de todo el libro de Revelación. El caballo blanco, el rojo, el negro y el pálido. Conquista, guerra, hambruna y muerte. Ya hemos hablado del caballo negro, del jinete del hambre que cabalga por Sudán y otras regiones del mundo, pero los otros jinetes también están activos. El caballo rojo representa la guerra. Y la guerra está en todas partes. Ucrania, Gaza, Líbano, Sudán, Myanmar, Yemen, Siria. La lista parece no tener fin. Y cada conflicto está conectado con los demás de maneras que apenas comenzamos a entender. La guerra de Ucrania ha distorsionado los mercados de energía globales. La guerra en Gaza ha inflamado tensiones religiosas en todo el mundo. Los conflictos en África están creando crisis de refugiados que desestabilizan Europa. Todo está interconectado, todo está escalando. El caballo pálido, el de la muerte, sigue a los otros 3. Donde hay conquista, guerra y hambruna, la muerte viene detrás. Y las cifras de muertos en los conflictos actuales son estremecedoras. Pero hay algo más sobre el caballo pálido que merece atención. En el texto griego original, el color se describe como cloros, de donde viene nuestra palabra cloro. Es un verde pálido, el color de la descomposición, el color de la enfermedad, el color de la plaga. Las plagas también forman parte del panorama profético, y en un mundo de viajes globales instantáneos, laboratorios que experimentan con patógenos peligrosos y sistemas de salud sobrecargados, el potencial para pandemias catastróficas es mayor que nunca. COVID-19 fue un ensayo, un recordatorio de cuán rápido puede propagarse una enfermedad y cuán devastadores pueden ser sus efectos, pero los expertos advierten que peores pandemias son posibles. Inevitables, algunos dicen. Y cuando lleguen,
veremos al jinete del caballo pálido galopar con una furia que hará que COVID parezca menor en comparación. Pero volvamos a las señales astronómicas, porque hay algo que no hemos explorado completamente. El libro de Apocalipsis habla de señales en el Sol, la Luna y las estrellas. Hemos mencionado los eclipses y las tétradas, pero hay más. En septiembre de 2017 ocurrió una alineación astronómica que muchos identificaron con la gran señal de Apocalipsis 12. La constelación de Virgo, la Virgen, apareció con el Sol a sus espaldas y la Luna a sus pies. Sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas formada por las 9 estrellas de Leo más 3 planetas. Y en su vientre el planeta Júpiter, que había estado en esa posición durante aproximadamente 9 meses, el período de una gestación humana. Esta configuración astronómica no había ocurrido en 7.000 años. Y coincidía exactamente con la descripción de Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto. Algunos descartaron esto como coincidencia, otros lo vieron como una señal definitiva, pero lo innegable es que la alineación ocurrió exactamente como la Biblia la describe, algo que es matemáticamente extraordinario. Y desde 2017 los eventos proféticos han acelerado dramáticamente, como si esa señal hubiera marcado el comienzo de una nueva fase en el calendario profético. Ahora, en 2025 y mirando hacia 2026, hay otras alineaciones astronómicas que los observadores están monitoreando, eclipses que cruzan regiones específicas, conjunciones de planetas que no han ocurrido en siglos, fenómenos que los antiguos habrían interpretado como presagios. No estoy diciendo que debamos adorar las estrellas o practicar astrología. Eso está prohibido en las Escrituras. Pero sí deberíamos prestar atención a las señales que Dios mismo dijo que pondría en los cielos. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Génesis 1:14. Las luminarias fueron creadas, entre otras cosas, para ser señales. Y esas señales están apareciendo. Ahora hablemos de algo que puede parecer tangencial, pero que es profundamente relevante: la tecnología. Las profecías bíblicas fueron escritas en un tiempo de espadas y caballos, de pergaminos y lámparas de aceite, y sin embargo describen cosas que solo tienen sentido en nuestra era tecnológica. ¿Cómo podría el mundo entero ver los cuerpos de los 2 testigos yaciendo en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio en el primer siglo? ¿Eso habría sido imposible? Hoy, con transmisiones de televisión e Internet en vivo, es trivial. Cualquier evento en Jerusalén puede ser visto en tiempo real por miles de millones de personas. ¿Cómo podría implementarse una marca sin la cual nadie puede comprar ni vender? En el primer siglo el comercio era local y en efectivo. No había forma de controlar cada transacción. Hoy, con dinero digital, identificación biométrica y bases de datos globales, tal control es no solo posible, sino que ya se está implementando parcialmente. ¿Cómo podrían las naciones del mundo reunirse contra Israel simultáneamente? En el primer siglo la comunicación entre continentes tomaba meses. Las alianzas eran locales y las acciones coordinadas globalmente eran imposibles. Hoy, con comunicación instantánea y transporte aéreo, una coalición global puede formarse y actuar en cuestión de días. ¿Cómo podrían armas destruir ciudades en una hora, como describe Apocalipsis? En el primer siglo, los asedios duraban meses o años. La destrucción de una ciudad era un proceso lento y laborioso. Hoy, una sola bomba nuclear puede obliterar una metrópolis en segundos. Lo que quiero destacar es que las profecías bíblicas, escritas hace milenios, asumen tecnologías que solo existen en nuestro tiempo. No podrían haberse cumplido en ninguna generación anterior.
solo en la nuestra. Esto no es coincidencia, es diseño. Es evidencia de que el autor de estas profecías conocía el futuro con un detalle que ningún ser humano podría haber imaginado. Y si conocía el futuro tecnológico con tal precisión, ¿cuánto más podemos confiar en sus predicciones sobre los eventos que vienen? Pero la tecnología también trae peligros que las generaciones anteriores no podían imaginar. La inteligencia artificial está avanzando a una velocidad que asusta incluso a sus creadores. Sistemas que pueden generar textos, imágenes, vídeos indistinguibles de la realidad. Sistemas que pueden hackear, engañar, manipular. Sistemas que algunos temen podrían escapar al control humano. ¿Podría la inteligencia artificial ser parte del sistema de la bestia? ¿Podría ser la herramienta que permite el control total que las profecías describen? No lo sé con certeza. Pero es difícil imaginar cómo el tipo de vigilancia y control descritos en Apocalipsis podrían implementarse sin ella. La biotecnología también está avanzando rápidamente. Edición genética, bioimpresión, implantes neurales, tecnologías que prometen curar enfermedades y extender la vida, pero que también podrían ser usadas para controlar y modificar a los seres humanos de maneras sin precedentes. Algunos han especulado que la marca de la bestia podría involucrar algún tipo de implante o modificación genética que podría ser presentada no como un símbolo de lealtad, sino como una mejora tecnológica, una actualización necesaria para participar en la economía digital del futuro. No puedo confirmar estas especulaciones, pero tampoco puedo descartarlas. Y la velocidad con la que estas tecnologías están desarrollándose debería darnos que pensar. Ahora déjenme hablar de algo más personal, de lo que todo esto significa para cada uno de nosotros individualmente. Es fácil perderse en los grandes eventos geopolíticos, en las señales cósmicas, en las tecnologías emergentes, pero al final la profecía no es sobre naciones y ejércitos, es sobre personas, sobre almas, sobre destinos eternos. Cada uno de nosotros enfrentará su propio momento de decisión. Algunos ya lo han enfrentado, otros lo enfrentarán en los días, meses o años que vienen. Y esa decisión determinará mucho más que cómo pasamos los próximos años. Determinará dónde pasamos la eternidad. La Biblia es clara en que hay dos destinos posibles: vida eterna con Dios o separación eterna de Él. No hay opción intermedia, no hay zona neutral, no hay reencarnación ni segunda oportunidad después de la muerte. Y el tiempo para decidir es ahora, mientras aún hay tiempo, mientras la puerta todavía está abierta, mientras la invitación todavía se extiende. Jesús dijo: «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Es una invitación personal, individual, para cada uno que escucha y responde, pero esa puerta no estará abierta para siempre. Un día se cerrará y cuando se cierre ya no habrá más oportunidades. Las profecías que hemos examinado son recordatorios de que ese día se acerca. Cada señal cumplida es un reloj que marca menos tiempo restante. Cada evento profético es un paso más hacia el momento final. No estoy diciendo esto para asustarlos. Lo digo porque me importa, porque después de décadas de investigar estos temas, he llegado a entender que nada importa más que la decisión que cada persona hace sobre su destino eterno. Pueden ignorar las señales, pueden descartar las profecías, pueden continuar con sus vidas como si nada estuviera sucediendo. Esa es su elección, pero les ruego que consideren la evidencia, que examinen los hechos, que vean con ojos abiertos lo que está sucediendo en el mundo y lo comparen con lo que está escrito en la Biblia. Y si ven lo que yo veo, si reconocen la verdad de lo que está sucediendo, les ruego que actúen, que tomen la decisión más importante de sus vidas antes de que sea demasiado tarde. Porque el tiempo se está agotando, las señales están acumulándose y el día se acerca. Hablemos ahora de Israel una vez más, porque entender el papel de Israel es fundamental para entender la profecía bíblica. Israel es el reloj de Dios.
es la nación a través de la cual Él ha elegido revelar su plan para la humanidad, y los eventos en y alrededor de Israel son los indicadores más claros de dónde estamos en el calendario profético. El renacimiento de Israel como nación en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, fue el cumplimiento de profecías que muchos habían considerado imposibles. ¿Cómo podría un pueblo mantener su identidad durante 2 milenios de exilio? ¿Cómo podrían regresar a una tierra que había estado bajo control extranjero durante siglos? ¿Cómo podrían revivir un idioma que había sido considerado muerto? Y sin embargo, todo eso sucedió contra toda probabilidad exactamente como los profetas habían predicho. Ezequiel 37, la visión del valle de los huesos secos, describe la resurrección de Israel como nación. He aquí, yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Eso sucedió en 1948. La reunificación de Jerusalén en 1967 cumplió otra profecía. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, dijo Jesús en Lucas 21. Durante siglos, Jerusalén estuvo bajo control no judío, otomano, británico, jordano, hasta 1967, cuando Israel recuperó el control de toda la ciudad por primera vez desde la destrucción romana del año 70. Y ahora estamos viendo el siguiente capítulo desarrollarse: las naciones reuniéndose contra Israel, los enemigos atacando desde múltiples frentes, el mundo exigiendo concesiones que amenazarían la existencia misma del Estado judío. Todo esto fue predicho, todo esto está sucediendo, y todo esto apunta a lo que viene después: la intervención divina que salvará a Israel de sus enemigos y establecerá el reino mesiánico en Jerusalén. Pero antes de esa salvación vendrá la tribulación. Jeremías lo llamó el tiempo de angustia de Jacob, un período de sufrimiento sin precedentes para el pueblo judío, un período que, según muchos intérpretes, incluirá un asedio de Jerusalén, una invasión de la tierra y persecución del pueblo. Y sin embargo, la promesa de Dios permanece. Te libraré de ella, dice Jeremías. Al final de la tribulación, Israel será salvado, el Mesías vendrá y comenzará una era de paz que durará 1000 años. Esa es la esperanza que las profecías ofrecen. No solo advertencia de tribulación, sino promesa de salvación. No solo descripción del sufrimiento, sino garantía de victoria. Para aquellos que están del lado correcto, que han puesto su fe en el lugar correcto, el futuro no es motivo de terror, sino de anticipación, porque lo que viene no es solo juicio, es también redención. No es solo el fin de este mundo, es el comienzo de uno nuevo y mejor. Ahora déjeme hablar de los tiempos de los gentiles, un concepto crucial para entender dónde estamos en el calendario profético. Jesús mencionó los tiempos de los gentiles en Lucas 21-24. Es el periodo durante el cual Jerusalén estaría bajo control no judío y, por extensión, el periodo durante el cual los gentiles, las naciones no judías, tendrían la preeminencia en el plan de Dios. Muchos creen que este periodo terminó o comenzó a terminar en 1967 con la reunificación de Jerusalén. Otros argumentan que no terminará completamente hasta que el templo sea reconstruido o hasta que el Mesías regrese. Pero lo que está claro es que estamos en la transición, el foco de la historia está volviendo a Israel, los eventos en esa pequeña nación dominan las noticias mundiales, las decisiones tomadas sobre Jerusalén tienen repercusiones globales. Y esto es exactamente lo que las profecías predicen para el tiempo del fin. Todas las naciones siendo atraídas hacia Israel, todos los ojos puestos en Jerusalén. Toda la historia convergiendo en ese pequeño punto del mapa. No es coincidencia que un país del tamaño de Nueva Jersey sea el centro de atención mundial.
No es coincidencia que una ciudad que no tiene petróleo, no tiene puerto, no tiene recursos naturales significativos sea considerada tan importante. Es profecía cumpliéndose y es evidencia de que el Dios que hizo estas predicciones es real y está activo en la historia humana. Ahora quiero hablar de algo que muchos encuentran difícil: el anticristo. Las escrituras describen a un líder que surgirá en los últimos tiempos, un hombre de extraordinario carisma y habilidad, un líder que parecerá tener las soluciones a todos los problemas del mundo, un personaje que será aclamado como Salvador antes de ser revelado como destructor. Daniel lo describe como el cuerno pequeño que surge entre los reinos y habla palabras arrogantes contra Dios. Pablo lo llama el hombre de pecado que se sentará en el templo de Dios proclamándose Dios. Bueno, Juan lo llama la bestia que recibe autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este líder establecerá un sistema de control global, implementará la marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender, perseguirá a los que se niegan a adorarlo y llevará al mundo a una guerra final contra Dios mismo. ¿Está este líder vivo hoy? ¿Está esperando en las sombras, preparándose para su momento? No puedo saberlo con certeza, pero las condiciones para su surgimiento nunca han sido más favorables. El mundo clama por líderes fuertes, las crisis se multiplican, la gente está dispuesta a sacrificar libertad por seguridad, autonomía por estabilidad. El escenario está preparado para alguien que prometa resolver todo, y cuando ese alguien aparezca, será recibido con brazos abiertos, será aclamado como héroe, será adorado como Dios, hasta que su verdadera naturaleza sea revelada. Por eso es tan importante conocer las profecías, para que cuando este líder aparezca podamos reconocerlo, para que no seamos engañados por sus promesas, para que mantengamos nuestra lealtad donde debe estar, sin importar qué presiones enfrentemos, porque la presión será intensa. El sistema que implementará hará la vida imposible para aquellos que se nieguen a participar. Sin la marca no se podrá comprar comida, pagar alquiler, obtener atención médica. Será un boicot económico total contra los disidentes y, sin embargo, la Biblia es clara. Aquellos que reciben la marca enfrentan consecuencias eternas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es una elección terrible. Comodidad temporal a cambio de condenación eterna, o sufrimiento temporal a cambio de gloria eterna. Cada persona tendrá que decidir y la preparación para esa decisión comienza ahora. Comienza con conocer la verdad, con fortalecer la fe, con comprometerse de antemano a permanecer fiel, sin importar el costo, porque cuando llegue el momento no habrá tiempo para deliberar. La elección tendrá que ser instantánea, y solo aquellos que ya han decidido en sus corazones podrán resistir la presión. Déjeme hablar ahora del rapto, un concepto que genera mucho debate, pero que es central para la escatología cristiana. Pablo describe en 1 Tesalonicenses 4 un evento donde los creyentes serán arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire. El Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Cuándo ocurrirá esto? Hay diferentes interpretaciones. Algunos creen que será antes de la tribulación, librando a los creyentes de los 7 años de sufrimiento. Otros creen que será en medio de la tribulación, después de 3 años y medio. Otros creen que será al final, justo antes del regreso visible de Cristo. No voy a tomar una posición definitiva aquí. Estudiosos sinceros y dedicados difieren en sus interpretaciones. Lo que sí diré es que el evento mismo es bíblico y real. Habrá un momento en que los creyentes serán reunidos con Cristo, y ese momento podría ocurrir en cualquier instante.
Jesús dijo que vendría como ladrón en la noche, que nadie sabe el día ni la hora, que debemos estar preparados en todo momento porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos. Esta inminencia, esta posibilidad de que ocurra en cualquier momento, ha sido la esperanza de los creyentes durante 2000 años, y sigue siéndolo hoy. Pero la inminencia no significa que no habrá señales. Jesús mismo dio señales que precederían su venida, y esas señales están apareciendo ahora con una frecuencia e intensidad sin precedentes. Por eso hablo de 2025 y 2026, no porque sepa que el rapto o el regreso ocurrirán en esos años específicos, no lo sé, nadie lo sabe, pero sí sé que las señales que preceden a estos eventos se están multiplicando. Y eso significa que estamos más cerca que nunca. ¿Cerca de qué exactamente? Solo el tiempo lo dirá, pero cerca, definitivamente cerca. Ahora, para terminar, quiero hablar de esperanza. He pasado mucho tiempo describiendo eventos aterradores, guerras, plagas, desastres, persecución, el anticristo. Es fácil quedar abrumado por todo esto, es fácil caer en el miedo y la desesperación, pero ese no es el mensaje final de la profecía bíblica. El mensaje final es victoria. El mensaje final es esperanza. El mensaje final es un nuevo cielo y una nueva tierra donde la muerte ya no existirá. Apocalipsis termina no con destrucción, sino con restauración. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Eso es lo que viene después de la tribulación, eso es lo que espera al otro lado del sufrimiento, eso es la promesa para todos los que perseveran en la fe. Las profecías no son principalmente advertencias de juicio, son principalmente promesas de redención, no son principalmente descripciones de lo que viene mal, son principalmente revelaciones de lo que viene bien. Sí, habrá tribulación, sí, habrá sufrimiento, sí, habrá pruebas como nunca antes, pero al final de todo eso hay un reino eterno de paz, justicia y alegría, un reino donde todo lo malo será eliminado y todo lo bueno será perfeccionado. Esa es la esperanza que sostuvo a los primeros cristianos mientras eran perseguidos por Roma. Esa es la esperanza que sostuvo a los creyentes a través de siglos de tribulación, y esa es la esperanza que nos sostendrá a través de lo que viene. No tememos el futuro porque conocemos cómo termina. No nos desesperamos por las señales porque sabemos lo que significan. No nos rendimos ante las pruebas porque sabemos que son temporales y que la gloria que viene es eterna, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, escribió Pablo. Lo que enfrentamos ahora, por difícil que sea, es leve y momentáneo comparado con lo que nos espera. Esa es la perspectiva que necesitamos. Esa es la esperanza que necesitamos. Esa es la verdad que nos permitirá enfrentar lo que viene con valor y no con miedo. 2025 ha sido un año de señales. 2026 podría ser un año de cumplimientos aún mayores. Los años que siguen podrían traer la tribulación misma. Pero más allá de todo eso está el amanecer de la eternidad. Y para aquellos que han puesto su fe en Cristo, ese amanecer será glorioso más allá de toda descripción. Todo el sufrimiento habrá valido la pena, toda la perseverancia habrá sido recompensada. Todo lo que perdieron será restaurado, multiplicado. Esa es la promesa, esa es la esperanza, esa es la verdad que hace soportable cualquier tribulación. Así que mientras miramos hacia 2026 y más allá, hagámoslo con los ojos abiertos, pero también con los corazones esperanzados. Veamos las señales, sí. Preparémonos para lo que viene, sí. Pero también recordemos cómo termina la historia. Termina con victoria. Termina con redención.
termina con el Rey de Reyes sentado en su trono, con su pueblo reunido a su alrededor, con toda lágrima enjugada y toda tristeza olvidada. Eso es lo que nos espera, eso es por lo que vale la pena perseverar, eso es lo que hace que todo el sufrimiento tenga sentido. Así que, levanten sus cabezas, su redención se acerca, el Rey viene, y cuando llegue, todo habrá valido la pena, absolutamente todo. Las 12 profecías para 2026 son reales, los cumplimientos que hemos visto son verificables, lo que viene es inevitable, pero también es maravilloso porque lo que viene después del fin es un nuevo comienzo y ese nuevo comienzo durará para siempre. Estén listos, estén esperanzados, estén firmes, porque el mejor capítulo de la historia aún está por escribirse y todos nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de él. No la desperdicien. El tiempo es ahora, la decisión es suya y la eternidad espera, pero antes de cerrar definitivamente hay algunas cosas más que debo compartir con ustedes. Aspectos de las profecías que quizás no he desarrollado suficientemente y que merecen nuestra atención. La restauración de Israel no se limitó a la recuperación de la tierra, incluye también la restauración del idioma, el hebreo, que fue revivido de ser una lengua muerta utilizada solo en liturgia a ser la lengua viva de una nación moderna. Esto no tiene paralelo en la historia. Ningún otro idioma ha sido resucitado de esta manera. Y fue predicho. Isaías escribió que en los últimos días Dios reuniría a su pueblo de los 4 confines de la tierra y les daría una lengua pura. El hebreo moderno es esa lengua, una lengua que conecta a los judíos de hoy con sus ancestros de hace 3000 años, una lengua que permite leer la Biblia original sin traducción. La restauración también incluye la tierra misma. Cuando los primeros sionistas llegaron a Palestina a finales del siglo XIX, encontraron una tierra desolada. Mark Twain, visitando en 1867, la describió como un país desolado, un desierto silencioso y triste. Pero los profetas habían predicho que cuando Israel regresara, el desierto florecería como la rosa. Hoy, Israel es un exportador agrícola líder mundial. El desierto del Negev produce frutas y verduras que se venden en Europa. Tecnologías de riego desarrolladas en Israel alimentan a personas en todo el mundo. La tierra literalmente ha florecido. Estos detalles importan porque demuestran la precisión de las profecías. No son predicciones vagas que pueden interpretarse de cualquier manera. Son declaraciones específicas que se han cumplido de maneras verificables. Y esto nos da confianza para creer en las profecías que aún esperan cumplimiento. Ahora quiero hablar brevemente de la Iglesia y su papel en estos tiempos. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia. A través de persecuciones, herejías, divisiones y escándalos, la Iglesia ha sobrevivido y crecido durante 2000 años, y seguirá haciéndolo hasta que Él regrese. Pero la Iglesia de los últimos tiempos enfrenta desafíos únicos: apostasía interna, donde muchos que se llaman cristianos abandonan las doctrinas fundamentales de la fe; persecución externa, que está aumentando incluso en países que antes eran considerados cristianos; y confusión doctrinal, donde las voces que claman ser cristianas enseñan cosas contradictorias. Pablo advirtió que vendría un tiempo de apostasía. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estamos viviendo en ese tiempo. Las iglesias que predican un evangelio diluido, que evitan los temas difíciles, que se conforman al espíritu de la época en lugar de transformarlo, están preparando a sus congregaciones para el fracaso. Cuando lleguen las pruebas, cuando la presión por conformarse sea intensa, aquellos que no tienen una fe sólida serán arrastrados. Por eso es tan importante conocer la verdad, no la versión popular del cristianismo que se vende en libros de autoayuda,
no la versión cómoda que promete prosperidad sin sacrificio. La verdad bíblica completa, incluyendo las partes difíciles sobre juicio, arrepentimiento y el costo del discipulado, esa verdad es la que sostendrá a los creyentes a través de la tribulación. Esa verdad es la que permitirá reconocer el engaño cuando venga. Esa verdad es la que salvará almas cuando todo lo demás falle. También debo mencionar el papel de la oración en estos tiempos. Daniel fue un hombre de oración. Sus oraciones movieron ángeles y cambiaron el curso de la historia. La iglesia primitiva fue forjada en oración. Los grandes avivamientos de la historia comenzaron con oración. En los tiempos que vienen, la oración será más vital que nunca, no solo como un ritual o una costumbre, sino como una conexión real con el Dios que tiene el control de todo. La oración es nuestra línea de comunicación con el comandante en jefe en esta batalla espiritual. Descuidarla es como un soldado apagando su radio en medio del combate. Ore por sabiduría para entender los tiempos. Ore por fortaleza para resistir la presión. Ore por oportunidades para compartir la verdad con otros. Ore por Israel y Jerusalén, como las Escrituras ordenan. Ore por los líderes mundiales, para que Dios influya en sus decisiones. Ore por los perdidos, para que encuentren la salvación antes de que sea demasiado tarde. La oración no es pasividad, es acción espiritual, es la manera en que participamos en la obra de Dios en la tierra, y en los tiempos que vienen será una de nuestras armas más poderosas. Finalmente, quiero hablar de la comunidad. El individualismo moderno nos ha enseñado a valorar la independencia sobre la interdependencia, pero la fe cristiana siempre ha sido comunitaria. Jesús llamó a 12 discípulos, no a uno. La iglesia primitiva se reunía diariamente compartiendo todo. Las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a comunidades, no a individuos. En los tiempos que vienen, la comunidad será esencial. Necesitaremos el apoyo de otros creyentes. Necesitaremos compartir recursos, información y ánimo. Necesitaremos rendir cuentas mutuamente para mantenernos firmes cuando la presión arrecie. Si no son parte de una comunidad de fe, busquen una. Si la comunidad donde están no enseña la verdad bíblica, busquen una que lo haga. No intenten enfrentar lo que viene solos. No fueron diseñados para eso. Nadie lo fue. Ahora sí, permítanme concluir. He compartido mucho en esta narración. Las 12 profecías bíblicas para 2026 y más allá, los eventos de 2025 que las confirman, las señales que apuntan hacia lo que viene, la esperanza que espera al otro lado. No todo lo que he dicho será fácil de aceptar. Algunas cosas desafiarán sus presuposiciones, otras les causarán inquietud, otras quizás las rechacen completamente. Eso está bien. No les pido que acepten mis palabras ciegamente. Les pido que investiguen por sí mismos, que lean las Escrituras, que examinen la evidencia, que lleguen a sus propias conclusiones. Pero háganlo pronto. El tiempo no está de nuestro lado, los eventos se están acelerando. Lo que podemos hacer mañana, quizás no podamos hacerlo pasado mañana. He dedicado mi vida a buscar la verdad. He viajado a lugares remotos, entrevistado a testigos improbables, examinado evidencias que otros descartan, y de todo lo que he encontrado, nada me ha convencido más profundamente que la verdad de las profecías bíblicas. Son reales, se están cumpliendo, y lo que predicen para el futuro es tan cierto como lo que predijeron para el pasado. Actúen en consecuencia, prepárense, compartan esta información con otros, porque el conocimiento que no se comparte es conocimiento desperdiciado, y sobre todo, aseguren su destino eterno, porque al final eso es lo único que verdaderamente importa. He dicho lo que tenía que decir, he compartido lo que sé, he advertido lo que viene. Ahora depende de ustedes, que elijan sabiamente, que actúen con valentía y que cuando todo haya terminado estén entre aquellos que escuchan las palabras «bien hecho, buen siervo y fiel». Esas palabras valen más que cualquier comodidad temporal,
valen más que cualquier riqueza terrenal, valen más que todo lo que este mundo puede ofrecer y están disponibles para cualquiera que las busque. Búsquenlas, encuéntrenlas y nunca las suelten, porque en el fin eso es todo lo que importará, absolutamente todo lo que importará. El reloj profético sigue corriendo. Cada segundo nos acerca más al momento que cambiará todo. Cada día que pasa es un día menos para prepararse. Cada señal que aparece es un recordatorio de que el tiempo se agota. No desperdicien el tiempo que les queda. No ignoren las señales que están viendo. No pospongan la decisión más importante de sus vidas. El 2026 está a la vuelta de la esquina y con él posiblemente el comienzo de la etapa más dramática de la historia humana. Estén listos para lo que viene. Estén firmes cuando las pruebas lleguen y, sobre todo, estén seguros de dónde pasarán la eternidad, porque la eternidad es mucho más larga que cualquier tribulación y vale la pena cualquier sacrificio para asegurarla. Las 12 profecías bíblicas para 2026 son su advertencia. Lo que hagan con ella es su elección. Elijan bien. El tiempo es ahora.